Vamos también a conversar sobre este tema con el abogado Jefferson Moreno, abogado penalista. Doctor Moreno, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor Jefferson Moreno, con el allanamiento que realiza el Ministerio Público a las viviendas y oficinas de los congresistas, ¿cómo se complica la situación jurídica del presidente de la República, Pedro Castillo? Porque finalmente, según la tesis fiscal, él es el líder, él sería el líder de la organización criminal. ¿Y cómo este accionar judicial va a tener un impacto en la gobernabilidad del país? A ver, primero la situación del presidente de la República previo al allanamiento ya es una situación bien complicada con la sola imputación y la acreditación y además de los elementos que Fiscalía va recopilando y que por ahí se han presentado públicamente. Del allanamiento de hoy para adelante, la situación puede complicarse porque cada allanamiento ha demostrado que ha cumplido su finalidad. El allanamiento lo que hace es o te busca una persona o te busca información. Entonces, siempre se ha encontrado información, no siempre se ha encontrado a la persona, Jennifer Paredes, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se ha encontrado información. Se encontró una agenda donde se decía el presidente presiona, el ministro presiona, se han encontrado chips, se ha encontrado siempre documentación. Entonces, habría que esperar a que culmine la diligencia de allanamiento que se está llevando a cabo ahora. Toda esa información se la va a llevar la Fiscalía, luego la van a deslacrar, la van a poder visualizar entre todos y ahí veremos qué información, además de la que ya existe, se ha podido encontrar, ¿no? Ahora, si me permite, doctor, según lo que indica el equipo especial de la Policía Nacional, este equipo especial que está investigando al entorno del presidente Castillo, ellos indican que se ha advertido en las investigaciones que dentro de los actos colusorios de esta organización criminal, indica el documento, se habrían direccionado proyectos de inversión pública de ejecución de obra en el marco del Decreto de Urgencia 102-2021 por más de 200 millones de soles. Es posible que ante la información, que probablemente todavía no es de conocimiento público, más lo allanado, más lo allanado en estas intervenciones, más lo que se ha incautado, algunas de las personas puedan acogerse a la colaboración eficaz? Siempre está esa posibilidad, ¿no? Ha pasado antes. Por ejemplo, con las detenciones que se realizaron, el allanamiento que se realizó en Palacio, la detención de la señorita Paredes, el alcalde de Anguía, puede volver a pasar, siempre es una posibilidad, porque normalmente las organizaciones criminales, y esto es un aspecto meramente teórico, pero las organizaciones criminales no pueden cubrir todos sus francos, ¿no? Claro. Siempre hay un espacio en el que el derecho ingresa. Y cuando ingresa el derecho, por ahí lo que hace es invitar a alguno de sus miembros y decirles, o los miembros decir, yo prefiero desligarme de la organización en este momento y entregar toda la información que tengo. Lo único ¿Incluso los congresistas pueden acogerse a esta figura? Inclusive los propios congresistas, sin ningún problema. Lo único que les piden es, quiero la información real y quiero la información comprobada. Tú me traes información, pero además me la corroboras, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando con los distintos colaboradores y que por tanto han ido obteniendo los distintos beneficios que la propia ley les permite, ¿no? No es absolutamente nada irregular. Señor Jefferson Moreno, abogado penalista, le pedimos por favor que nos espere un par de minutos, tenemos que hacer la pausa, nos está dando usted la visión desde el derecho penal, ya tuvimos la visión desde el derecho constitucional con Aníbal Quiroga, a quien por cierto le agradecemos. Ya volvemos. Continuamos dialogando con el abogado Jefferson Moreno, abogado penalista. Y doctor Moreno, muchas gracias por la paciencia, por esperarnos. Hay muchas personas que critican, y los mismos implicados, que se hayan demorado tanto en este allanamiento. ¿Por qué tardaron tanto en dar la orden? ¿Qué criterios y qué debe tener en consideración el Ministerio Público para dar este paso? Bueno, hay varios factores. Para empezar, no depende de la Fiscalía. La Fiscalía acude al Poder Judicial y le dice, señor, necesito autorización para ingresar a estos domicilios. 1, 2, 3, 4, y necesito autorización para detener a estas personas. 1, 2, 3, 4. El Poder Judicial hace una evaluación
emite una resolución y recién con esa resolución, la propia resolución le dice, en este periodo puedes ejecutarla, y recién la Fiscalía con resolución en mano se va y ejecuta. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un primer punto. Un segundo tema a analizar es que el momento en el que se allana no es a gusto del que se investiga, es finalmente la estrategia de la Fiscalía. O sea, hay una estrategia de investigación en cuanto a la recopilación de información. Por ejemplo, el colaborador eficaz que yo pueda tener viene, declara, me da información, yo la tengo que corroborar, la proceso, la compruebo y en ese momento recién acudo al Poder Judicial a pedirle el permiso. Eso puede no haber pasado pues en 2 días, ¿no? Entonces, esos factores son los que determinan finalmente que Fiscalía lo haga ahora, hoy día, con todo lo que tiene, ¿no? Sí, doctor Moreno, el presidente de la República ha publicado un tuit, ¿no? A través del cual finalmente en la parte final responsabiliza al Ministerio Público de la salud de su señora madre. En líneas anteriores considera este acto como abusivo, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar desde el Ministerio Público? ¿Qué es lo que pretende el presidente de la República cuando le dice al Ministerio Público, tú eres responsable de la salud de mi señora madre? Miren, buscar pruebas puede ser una labor muy complicada, por eso es que nuestro Código Procesal Penal dice, voy a autorizar a los fiscales para que en determinado momento busquen prueba, pero restringiendo derechos. Y una de esas instituciones es el allanamiento, porque restringes de cierta forma la intimidad, restringes de cierta forma la inviolabilidad del domicilio, con una sola finalidad, encontrar pruebas. Entonces, hay una restricción que sin duda puede no gustar al investigado, al allanado, pero es una cuestión plenamente autorizada y reconocida por la propia legislación, y en este caso ni siquiera depende de la Fiscalía, es autorizada por el Poder Judicial. Entonces, esa afirmación donde dicen, ¿es la fiscal de la Nación la responsable? No, un ratito, es el Poder Judicial el que autoriza este tipo de intervenciones. Ahora, como no está mal la intervención, el allanamiento, porque es legal, está reconocido y está autorizado judicialmente, lo único que me podría reclamar en todo caso es la forma de la intervención, si es arbitraria. No toqué primero, rompí la puerta, cuando entré empecé a golpear a las personas, las empecé a insultar, es otra cosa. Y doctor Moreno, no ha pasado. ¿Cuál es la forma? ¿No? Porque en algún momento inclusive se dijo que el coronel Harvey Colchado fue prepotente cuando ingresó a la residencia de Palacio de Gobierno. A ver, ¿cuál es la forma en que se realiza este operativo? Normalmente los allanamientos son autorizados con decerraje. Es decir, que tú tendrías el permiso para poder ingresar al domicilio sin tener la autorización de quien esté adentro o sin que nadie se encuentre dentro del domicilio. Es decir, puedes ingresar usando la fuerza. Tú tienes esa posibilidad. De acuerdo. Sin embargo, es posible, y además así se establece en el procedimiento específico, que al llegar se brinde la oportunidad a quien se encuentre adentro de poder ingresar. Si es que luego de brindar esa oportunidad no se genera la apertura y finalmente no pueden ingresar los funcionarios, entonces se hace uso del decerraje. Se ingresa a la fuerza y en ese momento todas las personas que forman parte del domicilio, que se encuentran en ese momento, deben ser reunidas en un espacio, eso lo determina el fiscal, podrían ser sometidas a un registro personal para ver si ellos tienen pues información relevante, y se inicia con la búsqueda de información a lo largo de todo el domicilio, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mabel, doctor Moreno, quería consultarle porque el congresista Vergara ha dicho que podría pedir asilo en caso de que la Fiscalía se excede. ¿Procede esta figura legal y cómo podemos calificar eso de que la Fiscalía se excede? ¿En qué momento? Es que ese es el problema, esa es más una alegación política, esa es más una crítica política que jurídica, ¿no? Porque, como les digo, el exceso no es de la Fiscalía, la autorización es del Poder Judicial. Y los allanamientos no se regalan. Para que un fiscal le pida a un juez el allanamiento y el juez ordene el allanamiento, el juez analiza varias cosas. Primero, analiza que existan elementos suficientes en contra
en la investigación, porque tú no allanas pues un caso en el que no estás investigando y no tienes elementos, no vale la pena. Entonces lo primero que queda claro es que tú no puedes hacer una crítica política porque ya un fiscal, pero además un juez, han revisado que existen suficientes elementos. Luego siempre está el peligro. Estas medidas siempre responden al peligro de que la información desaparezca, que ha valorado un fiscal, pero que ha autorizado un juez. O sea, lo que el congresista estaría diciendo es, están todos contra mí, el fiscal y el Poder Judicial. Muy bien. Obviamente esa es una alegación más política, ¿no? No tiene mucho que ver con un razonamiento para el caso, para su proceso. Agradecemos las explicaciones a Jefferson Moreno, abogado penalista.